Muy buenas tardes. Bueno, pues un jueves más estamos aquí eh, para tener otra charla con otra mujer guerrera. En este caso, mi invitada de hoy será Paula López, como he venido anunciando. Bueno, estamos esperando a que se incorporen nuestras seguidoras habituales y esperando también a que Paula se conecte y pueda invitarla. Como os decía, en esta ocasión mi invitada es una coach de vida, una life coach, Paula López. Ella nació en Colombia y actualmente la tenemos aquí en Madrid, en España, ¿no? A ver si se conecta Paula. Mientras tanto os diré que aquí en Madrid estamos ya casi rozando el invierno. Bueno, estamos en invierno prácticamente, ¿no? Tenemos unas temperaturas bastante bajas, ¿no? Hoy 1 de diciembre, un mes importante, un mes muy familiar, ¿no? Por la Navidad que se acerca ya la tenemos, como pasa el tiempo, parece que hace 2 días estábamos en verano y ahora ya estamos entrando en el invierno. Bueno, vamos a ver si Paula se conecta para poderla invitar. Vamos a ver si tenemos por aquí a Paula. Todavía no se ha incorporado. A ver, voy a ver si la aviso. Conectada. Bueno, pues como os decía, os voy a ir hablando un poquito sobre Paula, aunque ya os he escrito algo sobre ella, ¿no? Cuando he anunciado su presencia aquí, pues Paula es una escritora de literatura espiritual y es la creadora del método Cómo pulir el diamante de tu alma, ¿no? Es experta en logoterapia y análisis existencial, ¿no? Del pensamiento de Víctor Frank. Es coach certificada en el método de Harvard, conferencista de Haiku Speaker y escritora del grupo editorial Penguin Random House. Y bueno, pues Paula es una persona que antes de dedicarse al mundo del coaching espiritual, ¿no? Pues ella era una famosa diseñadora de joyas, ¿no? Experta en diamantes, y tras un difícil diagnóstico de salud, ¿no? Que le afectó bastante emocionalmente, pues después de toda esa lucha emprendió un viaje espiritual hacia su trascendencia, como ella dice, ¿no? Y es autora de los libros Tu alma, una joya para pulir. El título de otro de sus libros son Mis respuestas para el alma, también Mis píldoras para el alma, y otro de sus títulos es Cómo pulir el diamante de tu alma, ¿no? Es columnista de inspiración en la revista Semana y otras revistas a nivel internacional, y con su obra ha inspirado la transformación espiritual de miles de personas, gracias a que en su vida aparentemente afortunada, ahí está, aquí tenemos a Paula, la vamos a aquí añadir. Paula,
Aquí, aquí es. Bueno, hola, Paula. Hola. Hola, no te estaba buscando por esta página, sino por tu otra página. Ah, claro, 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 claro. Sí, es que las charlas son aquí pues es una charla, es una página de que hablan las mujeres guerreras, como tú. Maravilloso, amiga mía, ¿cómo estás? Pues estoy estupendamente y muy contenta de tenerte aquí. Ya sabes que entre nosotras hay un cariño muy especial y una admiración que hay de mí hacia ti. Bueno, se van incorporando ya personas y te estaba presentando, la verdad es que estaba hablando sobre ti, todas las cosas tan maravillosas que has hecho. He hablado de tus libros, ¿no? Que has escrito Tu alma, una joya para pulir, también mis respuestas para el alma, mis píldoras para el alma y tu gran libro, Cómo pulir el diamante de tu alma, ¿no? Y bueno, que eres columnista de inspiración en la revista Semana y otras revistas a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues que todo esto se ha debido pues a consecuencia de que en algún momento de tu vida tuviste un diagnóstico complicado de salud, ¿no? Que te afectó emocionalmente, ¿no? Y que bueno, pues a partir de ahí, de esa lucha, pues es como emerge la nueva Paula, la Paula inspiradora, ¿no? Para otras personas, ¿no? Y hoy quiero tenerte aquí más que como escritora, como, como acompañante de almas y demás, que vamos a hablar también de eso, como persona, ¿no? Porque todo el mundo tiene que saber cómo se ha producido esa metamorfosis, ¿no? De tuya, ¿no? De cómo pudiste evolucionar hasta llegar a ser una persona súper famosa la literatura espiritual y en el mundo espiritual, ¿no? Y que has ayudado a miles de personas, has acompañado a miles de personas a encontrar pues el sentido de su vida, ¿no? Y bueno, pues me gustaría pues preguntarte, ¿no? Empezar a preguntarte, a ver, creo que sí, así, que bueno, ¿qué fue lo que pasó para que se produjera esa metamorfosis en ti? Qué linda. Gracias primero por tu invitación, por las palabras que me llenan también de alegría y me iluminan el corazón para seguir en esta lucha que tenemos siempre las mujeres guerreras y toda la comunidad que de manera tan bonita y tan valiosa tú guías. Pues, querida amiga, ¿qué te puedo contar? Yo, desde que nací, como tú bien lo estás contando, tuve un diagnóstico de salud muy complicado del aparato digestivo. Sabes que uno nace y bueno, todos los seres humanos tenemos el peristaltismo, que es como estas contracciones que hace el intestino para poder pasar los alimentos a lo largo de todo nuestro tracto digestivo. Y yo tengo una condición neuromuscular en el aparato digestivo que no tengo peristaltismo o tengo muy poco peristaltismo. Ujú. Esto hace que se me produzcan obstrucciones intestinales. Y he sido ya sometida a 6 cirugías, la primera de ellas a los 6 meses de nacida, luego, no, la primera a los 3 meses, perdona, 2 cirugías a los 3 meses de nacida, luego otra cirugía a los 6 meses con una peritonitis muy grave, en la cual le dijeron a mis padres que iba a fallecer y que no iba a poder sobrevivir. Tenía un 5% de posibilidad de vida. Y ahí es el momento en el que mi madre ora muchísimo. Venía la imagen de la Virgen de Lourdes a Colombia y mi madre, que es muy devota, muy creyente, va y le hace una visita a la peregrinación que traía el Papa Pablo VI Ujú. a Colombia, y entonces ella tenía un suétercito, mi madre tenía un suétercito chiquitito que era el que me ponía en el hospital, y con ese suétercito va y toca la imagen de la Virgen y le promete que si me salva, ella estaba segura que yo tendría una misión muy grande en la vida y que pues le consagraba mi vida para que yo pudiera vivir.
Después de eso, poco tiempo después de eso, mi abuelo, ya no sé si en ese tiempo ya estaba diagnosticado o lo diagnostican de cáncer en el estómago, en el colon. Imagínate, hoy en día hago una conexión también muy fuerte, porque el cáncer de mi abuelo también era de colon. O sea, yo no tenía cáncer, pero tenía un problema en el colon y mi abuelo sí tenía cáncer de colon. Fíjate, fíjate. Entonces, mi abuelo dice que él cree que él ya vivió, que él ya tuvo una vida pues con muchísimo sentido, con muchísimos logros, y que él entonces iba a dar su vida por mí para que yo pudiera cumplir mi misión de vida. Entonces, mi abuelo fallece, yo resucito y milagrosamente me salvo. Pero a los 20 años y 20 años después, es decir, a mis 20 y a mis 40, se me repiten otra vez los episodios muy traumáticos, espantosos, en donde tengo esas conversaciones con la muerte y en donde le digo a la muerte, no me lleves, no estoy lista, todavía tengo mucho por hacer y ahí poco a poco voy descubriendo mi misión de vida, que es, como lo digo yo en mi libro, ser camillera de almas. Wow, es impresionante. Definitivamente tenías que sobrevivir para convertirte en esta persona acompañante, como tú dices, camillera de almas, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera tu madre te va transmitiendo esa misión tuya en la vida que ella se comprometió por ti, porque fue un compromiso de tu madre, ¿no? Decir, si se salva mi hija, se dedicará a tener esta misión, a ayudar a otras personas. ¿Cómo se produce esa transmisión de tu madre a ti para que llegues, lógicamente, hasta donde has llegado? Mira, mi madre ha sido toda la vida una emprendedora social. Ella empezó después de un diagnóstico de cáncer que ella tuvo en la matriz, ella en el útero, ella se salva también de este cáncer, era muy joven, ya estaba, nosotros ya habíamos nacido y ella estaba casada con mi padre, y ella entra como voluntaria a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Uh Y -huh. entrando como recepcionista, como voluntaria, va ascendiendo hasta que llega a ser la presidenta nacional de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Luego ella empieza a abrir diferentes filiales, diferentes sucursales a nivel Colombia y funda 17 seccionales de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, en donde las mujeres empiezan por primera vez en nuestro país a hacerse una citología, a aprenderse a hacer una mamografía, a todo este tema que nunca las mujeres lo hacían porque no había dónde. Y si lo podían hacer, solamente las mujeres que tuvieran medios económicos podían venir a Bogotá y hacerse ese tipo de exámenes en Bogotá. Entonces, de alguna manera yo siempre vi que mi madre trabajaba por los demás y que ella siempre era esta emprendedora social que decía, bueno, yo no me voy a quedar jugando al tenis en el club ni jugando cartas, yo tengo que hacer algo por mi comunidad y así es como yo veo siempre a una madre que lucha por la sociedad y por dejar una huella en el mundo. Entonces, yo desde muy chiquitita, siempre a todo lo que había, buscan voluntarias en el colegio para ir a repartir desayunos. Yo, buscan voluntarias para la parroquia, para ir a ayudar a los niños huérfanos de tal pueblito. Yo, entonces, siempre fui una persona que, como soy una mujer muy sensible, me duele mucho la injusticia, me Ya. duele mucho, ¿sabes? La injusticia social, me duele mucho el doler ajeno, lo siento como si fuera propio, es cuando yo me comprometo con Dios y con mi propia vida a convertirme también en una emprendedora social, pero a diferencia de mi madre, no lo hago por el lado de la salud, sino lo hago no sé por qué, es un llamado que yo siento hacia la población emocionalmente vulnerable. Por eso me identifico tanto contigo, por eso me encanta tu trabajo, porque somos mujeres que nos dedicamos y nos movilizamos hacia la población emocionalmente vulnerable. Wow, qué bonito lo que cuentas, de verdad, Paula, me encanta. O sea, no hay mejor manera de transmitir a los hijos una misión como a través del ejemplo, como tu madre lo hizo. Sin embargo, como tú dices, ella se dedicó a la salud física. Sin embargo, ¿qué te hizo a ti direccionarte hacia el acompañamiento emocional? Pues mira, yo creo que mi propia historia, mi propia biografía,
Yo supero finalmente ese diagnóstico de salud, bueno, me cortan el intestino muchas veces, aprendo a comer, aprendo a amar las cicatrices de mi cuerpo, que esto es algo que las mujeres tenemos que hacer, ¿no? Cuando tenemos el cuerpo con cicatrices, con unas marcas terribles que uno inicialmente se podría avergonzar por tener eso. Yo aprendí a amar esas cicatrices, porque esas cicatrices en mi cuerpo que eran inmensas, que atravesaban todo mi tórax, mi estómago, horribles, las aprendí a amar porque aprendí que a través de esas cicatrices se dignificaba mi batalla, ¿no? La cicatriz, cuando sana, te recuerda una Sí, batalla ganada y es luchada. cierto, es Entonces, bueno, cierto. eso se lo digo a las mujeres porque muchas veces nos flagelamos cuando no tenemos el cuerpo perfecto. Aprendo a amar esas cicatrices, crezco y en mi adolescencia tengo mi segunda prueba espiritual. Fui víctima de violencia de género por parte de mi pareja. Entonces, mi pareja, que era un muchacho alcohólico, que habitaba en una familia muy disfuncional, yo también tenía una familia disfuncional, porque mi madre después entra en política y se dedica también mucho a trabajar por el país, pero de alguna manera yo me sentía abandonada, yo me sentía muy sola, sentía que mi madre no estaba, mi padre era un empresario, entonces yo sí tuve una infancia y una adolescencia profundamente sola, entonces fui como a buscar ese afecto en donde fuera. Y doy con un joven de 17 años, yo a mis 15, que era también un joven que pues hereda un alcoholismo de su parte, de su padre, perdón, y esto lo hemos hablado tú y yo en muchas conversaciones que Sí, hemos tenido, la importancia de la salud mental, de la importancia de poder sanar, ¿no? Todas estas adicciones y lo grave que es cuando los jóvenes no tienen una educación psicológica y sí. no saben qué hacer con esto. Entonces, él tenía este alcoholismo heredado de papá. Él había visto como papá le pegaba a su madre rodaba por las escaleras de las golpizas que le daba, y él, en medio de su impotencia, de su falta de comprensión, de su dolor también, de sus heridas del alma, que es el tema que nos convoca hoy, eh, pues en los momentos de desesperación y de haber bebido demasiado, pues entonces empieza también a golpearme, me golpea muy fuertemente, yo empiezo a recibir esta violencia, pero yo era muy chiquita, entonces no sabía qué hacer, Claro, claro. y atravieso el túnel del dolor de lo que son los golpes, los puñetazos, la agresión, la humillación, porque muchas veces lo hacían público en fiestas, y para mí era muy doloroso, era muy duro, pero yo no sabía qué hacer con ese material Claro, psicológico tóxico claro, claro. que me embestía, ¿no? Entonces me quedo con él desde los 15 hasta los 18, y a los 18 mis padres se enteran de que yo era víctima de esta violencia y deciden enviarme a un internado en Suiza, un internado de monjas. Ajá. Entonces yo me voy con estas heridas del alma que no sé gestionar y empiezo a desarrollar ataques de pánico. Y empiezo a vomitar con estos ataques de pánico, se me empiezan a desarrollar todo tipo de fobias, fobias a los aviones. Ya tenía una fobia que era a todos estos equipos médicos en donde te hacen las resonancias magnéticas, en donde Sí, te meten en este túnel, estos sí, tubos, sí. encerrada. Cada que yo tenía resonancias magnéticas, temblaba horrible, me daban muchísimos mareos, entonces desarrollo claustrofobia. Luego desarrollo fobia a los aviones, porque los aviones eran como este túnel oscuro en donde me arrancaban de mi familia, me arrancaban de mi Claro, país, me claro, arrancaban de mi claro, vida y mandaban a un país lejano, sálvese quien pueda, a ver claro. usted cómo puede rehacer su vida, pero sola. Siempre mi mejor amiga fue la soledad. Y de ahí nace este libro, Tu alma, una joya para pulir, en donde Ujú. cuento mi biografía. Y acá en mi biografía de este libro es en donde yo empiezo a recopilar estas historias de mis heridas, eh, de mi biografía, y empiezo a decir, yo necesito entender cómo podemos los seres humanos sanar nuestras heridas. Y claramente, como tú, descubro que la orientación psicológica y la educación psicológica es muy importante para aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Y para una cosa muy importante, Vera, que yo siempre lo digo, es el empoderamiento de la mujer. Pero El empoderamiento. empoderamiento no como una protesta, ¿no? Porque hoy en día vemos estos estallidos sociales en donde en Chile, en Colombia, en España, salen las mujeres a protestar con violencia, con agresividad, y en Colombia rompen las vitrinas de los almacenes y queman los medios de transporte. No, no es esa la protesta, no.
Estamos llamadas al empoderamiento, que para mí es la renuncia absoluta a permanecer heridas. Si Qué nosotras nos sanamos importante, qué importante. responsablemente y renunciamos a ese hecho de permanecer víctimas heridas, podemos transformar la sociedad. Qué importante lo que dices y me encanta el significado que le das a la palabra empoderamiento de la mujer, no en el sentido que muchas veces se utiliza, no, sino en el sentido de sanarnos, de decir no estamos aquí para sufrir y poner de nuestra parte para sanarnos, ¿no? ¿Y qué hiciste más o menos para poder llegar a ese nivel de pensamiento tan elevado? Pues mira, lo primero que hice fue, primero, desarrollar mi dimensión espiritual. Yo siempre he sido una mujer muy creyente, creo muchísimo en Dios y siempre he tenido una conexión en donde yo permanentemente estoy dialogando con mi creador. Voy por la calle, no necesariamente tiene que ser en un templo, sino que yo voy por la calle, me acuesto, me levanto y siempre tengo estos diálogos permanentes en donde yo siento que Dios es mi amigo y que está sentado en la silla al lado. Entonces, nutro mucho mi dimensión espiritual y luego me encuentro con la logoterapia de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. ¿Cómo te encontraste Ah, con Víctor Frank? Que además, bueno, es un libro que me lo he leído, me lo he releído no sé cuántas veces, porque además cada vez que me lo leo, le encuentro significados diferentes. Es es verdad, increíble lo enriquecedor que es ese libro. es ¿Y tú verdad. cómo te encuentras con Mira, Víctor Frank y la yo creo que Víctor me logoterapia? encuentra a mí. Yo creo que Víctor me encuentra a mí para Sí. prolongar su metodología. Sí, sí. Me encuentro con la logoterapia a través de amigos y colegas en Buenos Aires, en la Universidad Flores de Buenos Aires. Conocí a alguna gente que se dedicaba un poco más o menos a lo que yo me dedicaba, que era pues acompañar a las personas en su dolor. Y entonces me inscribo en esta universidad, en la Universidad de Flores de Buenos Aires, a este diplomado que había de logoterapia y me enamoro de la logoterapia, me enamoro porque es este nicho de la psicología que aborda la dimensión espiritual. Entonces, Ujú. hago este diplomado en logoterapia y empiezo a practicarla en todo este tema de mi fundación, Casa de Paz, que es una fundación en Colombia en donde hacemos acompañamiento espiritual y psicológico, educación psicológica y espiritual a población emocionalmente vulnerable. Pero me dedico por más de 15 años a básicamente más que toda población de jóvenes, abordando también a sus familias. Es decir, recibíamos a los jóvenes en Casa de Paz para todo tipo de talleres de crecimiento personal, de formación de educación psicológica, espiritual, emocional, pero también llegábamos a papá y mamá, porque nos dábamos cuenta de lo que hablábamos el otro día tú y yo, que muchas veces son los jóvenes los que terminan volviéndose psicólogos del papá y de la Sí, mamá, sí, sí, sí. porque son los que sufren las infidelidades, son los que sufren la falta de gestión emocional, son los que sufren estos desbordamientos emocionales y psicológicos de papá y mamá, en donde se gritan, se golpean, se insultan, Ujú, y los jóvenes terminan siendo las víctimas de esto. Entonces, ujú. termino estudiando mucho, investigando mucho la logoterapia, luego me encuentro con el método de Harvard. Yo me acuerdo que cuando hago el diplomado contigo, que tú fuiste mi profesora, tenía me encuentro en esa disyuntiva de ser psicóloga o ser coach, ¿no? Y yo te decía, Sí, amiga, ¿qué hago? Bueno, en esa época no te decía amiga, te decía profe. Y te decía, sí. profe, ¿qué hago? Guíame, que fue acá en Madrid, en la universidad, cuando hice el diplomado de este maravilloso diplomado en donde tú fuiste mi De profesora, habilidades de directivas, sí. habilidades directivas. Y empiezo a estudiar psicología y en el cuarto semestre de estudiar psicología dije, no, yo no me voy a gastar 7 años de mi vida estudiando psicología cuando sin ser psicóloga, siendo logoterapeuta y siendo coach, yo ya estaba haciendo un trabajo muy importante en Casa de Paz. Yo ya lo estaba haciendo desde lo que yo ya sabía y desde mi experiencia. Entonces, me certifico como coach en el método de Harvard y de ahí me empiezo bueno, a trabajar este método, que es un método poderosísimo, a través del cual lo que hacemos es un viaje a la infancia y a la adolescencia de las personas. Y descubrimos en la infancia y en la adolescencia las heridas activas que uno Ujú, tiene en la historia personal y que no ha sanado. Es decir, ujú, si yo veo que yo tengo en mi infancia la herida del abandono, o la herida del no ser vista, o la herida de no ser validada, o la herida de que me exigieron un perfeccionismo,
cualquiera de esas heridas que yo veo, que yo siento que en mi vida adulta todavía no he sanado, descubro que me vinculo con el mundo desde esa herida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lady Sí, Diana de Inglaterra. Lady Diana de Inglaterra fue una niña de una familia disfuncional, fue una niña que tiene la herida del abandono y es una niña que conoce a un príncipe con el cual se casa, pero que es víctima de la infidelidad, es víctima del maltrato emocional durante toda su historia, y ella es incapaz de poner límites, es incapaz de decir, bueno, me divorcio, o de decirle a la reina, te vas a freír patatas porque yo no me voy a seguir dejando maltratar así. ¿Y por qué ella desarrolla esta codependencia emocional que conocemos en su historia? Porque ella se vincula con su vida adulta desde la Diana pequeñita herida que quedó con esa herida activa del abandono. ya. Entonces, a través del método de Harvard, nosotros reconocemos la herida activa que hace referencia a esa herida que todavía me sangra hoy, así haya sido abierta en mi infancia. Y hasta que yo no la sane, Vera, yo no me voy a poder vincular sanamente con ninguno de mis vínculos afectivos. Y una cosa, Paula, em, entiendo por lo que estás diciendo que hay parte o casi todo, cuando estás hablando así, aunque que te estás refiriendo a ti. Claro, claro, me refiero a mí porque yo, antes de entrar a la academia, a certificarme, a estudiarme como un ratón de biblioteca, que estuve más de 20 años en la investigación para poder entender el dolor humano y sobre todo para poder entender por qué somos incapaces de romper ese ciclo de dolor. Y nos quedamos ahí como los ratoncitos, los hámsters, que se quedan dando vueltitas y vueltitas en esas ruedas y no somos capaces de salir. Y corremos y corremos y corremos y no nos damos cuenta de que estamos en el mismo círculo vicioso, que no podemos simplemente apartarnos de esa ruedita del ratón y decir, un momento, yo me detengo, reflexiono y pienso, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, primero lo vivo en mi experiencia. Es que mi sanación no parte de la academia. Mi sanación parte de mi experiencia vivida en mi historia, de mi enfermedad, de las golpizas, de ser codependiente, de luego entrar en un matrimonio en donde también pasé muchísimas dificultades porque no entendía lo que era el amor, no entendía lo que era un vínculo sano. Y luego sí, claro, luego empiezo a estudiar y a entender. Entonces, cuando ya lo comprendo y cuando ya lo empiezo a practicar en las personas en quienes yo acompañaba, primero yo soy mi ratón de laboratorio, ¿no? Eso te iba a decir, Paula, que si empezaste a aplicarte a ti misma el método. Claro, empiezo a aplicar en mí misma el método, empiezo a hacer esos viajes a la infancia y a mi adolescencia, encuentro las heridas de mi historia que todavía estaban sangrantes. Mi herida era la del abandono, claramente me sentía abandonada, no porque mis padres fueran malas personas y me hubieran dejado tirada, abandonada, era porque ellos estaban tratando de hacer lo mejor con sus vidas. Repito, mi padre empresario, mi madre involucrada en todo el tema de la política, embajadora, senadora, ministro, presidenta de la Liga contra el Cáncer. Entonces ella estaba fuera en el mundo Claro, tratando de hacer lo mejor que podía claro. y no era consciente, como mi padre tampoco, de que había una chiquita esperando en casa que crecía sola. Entonces yo crezco sola y se me empieza a incrustar esa herida de la soledad y no la Madre mía. sabía gestionar. Entonces me vuelvo una mendiga afectiva. De afecto. Así como vemos los mendigos en la calle que piden dinero para comer, también hay mendigos emocionales. Sí. Hay muchísimos, 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 porque la soledad es una pandemia ahí que está latente, ¿m? Pero que hay muchas personas que sienten esa soledad incluso estando acompañadas, ¿eh? Por Claro. eso precisamente, porque les falta lo más importante, lo que tú has dicho, el afecto. ¿M? Muy importante. ¿Y de qué manera empiezas tú a, digamos, a resolver o a sanar esas heridas emocionales del abandono, de la soledad, de la falta de afecto? Mira, yo creo que lo primero, y esto lo imparto yo en mis cursos, porque en mi academia, que es una academia que lancé hace poco para que las personas puedan tomar estos cursos de Uh -huh. sanación y de todo lo que le estamos hablando, yo creo que la mitad del trabajo está hecho cuando tú reconoces la herida.
Entonces, lo importante es, Importante. por ejemplo, otro ejemplo que lo veo mucho en consulta con mis consultantes, la herida del perfeccionismo. Uno cree que el perfeccionismo es maravilloso, ¿no? Porque si ¿O somos no? perfectas y andamos con todo perfecto, vamos a conseguir un mejor trabajo, o andamos vestidas divinamente, maquilladas y arregladas divinamente. No, el perfeccionismo es una herida terrible. Sí, Los niños que son hijos de padres perfeccionistas, padre o madre perfeccionista, tienen un temor terrible a cometer errores. sí. Entonces es una herida también. Y es una herida que lleva a la persona a vivir en una ansiedad permanente, en un miedo permanente de la desaprobación del otro. Entonces lo primero es reconocer esa herida. Entonces la herida del abandono, la herida del perfeccionismo, la herida del narciso, que es la del no ser visto, ¿no? Esos niños que nadie los vio, que nadie los notó, que nadie los validó. Entonces cuando nosotros reconocemos la herida, nos vinculamos con la herida, ya tenemos la mitad del camino hecho. Entonces, Ya. ese es el método de Harvard. Entonces yo decía, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya me fui a la infancia, ya me fui a la adolescencia, ya reconocí la herida. La segunda fase del método de Harvard habla del falso maestro. Entonces, el falso maestro es quién fue esa institución, persona, papá o mamá o figura de autoridad que me enseñó a pensar así. ¿Por qué? Porque Que te enseñó a pensar de una manera, digamos, destructiva, ¿no? destructiva, claro, lo que nosotros llamamos desde el coaching, que tú lo conoces divinamente, las barreras internas. Ujú. ¿Quién me Eso puso a es. mí esa barrera interna? Si yo quiero ser el ave fénix, ¿quién me dijo a mí que yo era una gallina desplumada? Y si soy una gallina desplumada, no me voy a sentir como el ave Claro, fénix. claro, Porque de claro. chiquita me decían, las mujeres valientes no lloran, por ejemplo. O los hombres no lloran, los hombres que lloran son unos débiles. Entonces, todas esas palabras, todos esos mensajes equivocados que Sí. escuchamos de papá y mamá, hacen, digamos, como que nos incrustan en nuestra mentalidad las barreras internas o los condicionantes ocultos. Y esos Ujú. condicionantes ocultos hacen que nosotros crezcamos con esas limitaciones. Entonces, cuando nosotros sabemos ya que reconocemos nuestros falsos maestros, entonces vamos a la tercera fase del método de Harvard, que es la actitud que me aleja de la meta. Y una cosa, Paula, cuando se llega a ese punto de reconocer a esos maestros, eh, ¿qué se hace con ellos? Se les reconoce, se les honra porque en ningún momento se les culpa. No es que yo voy a culpar a mis padres por el abandono, no, los reconozco y ahí está una de las claves. Buenísima la pregunta. Yo no culpo a los demás por lo que me pasó a mí, entonces yo me quedo en la posición de víctima, que eso es lo que le pasa a las Claro, mujeres. ahí Las está. mujeres dicen, ah, no, es que mi padre me pegaba unas palizas y entonces yo me quedé victimizada el resto de mi vida y por eso no puedo superar el trauma. Ah, no, es que mi madre se iba a trabajar para traer la comida a la casa y entonces yo me quedé encerrada en mi casa toda la vida, entonces yo me quedo victimizada. No, nosotros reconocemos la herida y nos hacemos responsables de ella. Ok, Qué esta es mi importante lo que herida. dices. Qué importante, porque esa es la clave, digamos, el punto de inflexión para poder sanar y es reconocer que tú eres responsable de la sanación de esa herida que probablemente otros te hicieron, ¿m? Pero que te toca a ti sanarla. No podemos esperar a que vengan aquellos que nos hicieron la herida, esperar a que vengan a sanarnos. No, no. Nuestra vida es responsabilidad nuestra y lo que tú estás diciendo es importantísimo, Paula. Claro, vamos a hacer una analogía que se me acaba de venir a la cabeza. Yo siempre trabajo con analogías. Imagínate que tú estás en el recreo de tu escuela y tienes 9 años y vas Sí. corriendo y una niña mala te hace zancadilla y tú te Uh-huh. caes y te rajas la rodilla. Y tú te quedas toda tu vida con esa rodilla, con esa herida abierta que está sangrando y te sientas en el andén hasta tus 35, 45 años esperando que esa niña venga, te pida perdón y te ponga una curita o una bandita. La Qué niña no va buen a volver ni a ejemplo. pedirte perdón, ni a sanarte, ni a limpiarte la herida. Tú te Qué quedaste buen sentada ejemplo. 45 años esperando que la niña de tu escuela viniera a sanarte. No te va a sanar ni mamá, ni papá, ni el marido que te Qué pegó, buen ni el novio que ejemplo. te traicionó. Nadie va a venir a sanarte. Qué Entonces buen es tu ejemplo. responsabilidad pararte, empoderarte. Me empodero porque renuncio a permanecer herida, me voy a la enfermería
y le digo a alguien, ¿me pueden poner una bandita? ¿Me pueden limpiar, por favor, aquí la herida? Y yo misma me voy a mi casa, me la sano, me la curo hasta que sale la cicatriz. Entonces, es mi responsabilidad. Nadie va a venir a sanarnos ni a rescatarnos. Qué buen ejemplo pones, porque efectivamente hay muchísimas personas que vienen a nuestras consultas que responsabilizan a sus familias o parejas de las heridas que le han hecho. Sí, 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 pero como tú bien dices, no te quedes aquí sentada porque no van a venir a curarte. Te toca a ti curarte, responsabilizarte de esa herida, sanarla y seguir caminando, no quedarte ahí sentada en el andén como tú dices. Qué importante. Has puesto un ejemplo que me encanta y que además te pido permiso para utilizarlo. No sé por qué me llegó a la mente, pero a mí me encantan las analogías, entonces dije, bueno, voy a Yo también trabajar. los utilizo muchísimo porque es la mejor manera de llegar a la gente. Y bueno, entonces, ese es la segunda fase, ¿no? El reconocimiento de esos maestros tuyos. ¿Y la siguiente fase cuál es, Bueno, Paula? entonces ahí reconozco la actitud que me aleja de la meta. Entonces, la actitud que me aleja de la meta, que es la tercera fase del método de Harvard, es yo todos los días estar reflexionando desde dónde me estoy vinculando con el mundo, desde la Paula herida, chiquita, vulnerable y vulnerada, o desde la mujer empoderada que ya esa herida no le sangra, sino que es una cicatriz. Y ojo, la cicatriz te recuerda la batalla ganada y luchada, pero la cicatriz ya no sangra. Entonces, cuando yo me vinculo con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, desde una Paula sanada y empoderada, ya no tengo miedo al abandono, ya no soy abandonable, porque ya Paula adulta cuida de Paula. Mientras que la Paula chiquita herida está muerta del miedo a que la vuelvan a abandonar. Entonces se vuelve un mendigo emocional. Claro, Ahí está la clave. claro, qué importante lo que dices. ¿Y de qué manera, porque como no conozco el método Harvard, de qué manera se produce ese salto de la segunda a la tercera fase? Eh, ¿Cómo se llega a dar ese salto? Porque una vez reconoces tus falsos maestros, pasas por una etapa de dolor muy fuerte, ¿no? Porque reconoces quiénes fueron las personas que te lastimaron, cuáles son esas heridas dificilísimas de sanar, dificilísimas de soltar, de perdonar, aprender a mirar a las personas que te hicieron esa herida, porque es que la herida no solamente pueden ser personas, pueden ser instituciones. Vamos a poner el ejemplo de la iglesia. Si fuiste una persona que de alguna manera te sentiste que tu iglesia, independientemente de tu credo o religión, no puedes comulgar porque eres una mujer vuelta a casar y no te anularon el matrimonio, entonces un sacerdote te dice, mira, no puedes volver a comulgar, entonces tú te sientes que la iglesia te rechazó. O se te está quemando la casa y llamaste a los bomberos y no llegaron y la casa se te quemó, entonces resientes a los bomberos. O Claro. un partido político, o Sí, la sí. seguridad social. Entonces hay instituciones, personas que te causan una herida y que tú resientes. Entonces lo reconoces como tus falsos maestros. Claro, Luego, que pudiera ser también cuando hablas de instituciones, pudieras hablar, podríamos decir, hablar también, por ejemplo, de instituciones educativas como los colegios, donde ahí se producen grandes heridas emocionales a través del bullying, a través del acoso. claro, Eh, voy a ponerte un ejemplo. Si yo fui víctima de bullying en mi colegio y el colegio no me defendió, o el colegio no se dio cuenta, o el colegio no hizo nada, entonces yo resiento a mi colegio. claro, Entonces, una vez reconozco la herida y reconozco el falso maestro, voy a ver la actitud que me aleja de la meta. Entonces, ¿cómo me estoy vinculando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo? Y entonces ahí yo empiezo a corregir esa actitud y empiezo a tener una actitud más sana para que yo, si quiero llegar a una meta, que por ejemplo es mi sanación emocional, la gestión positiva de mis emociones o conseguir un trabajo importante o conseguir una pareja estable dentro de un matrimonio estable, porque mi matrimonio primero fracasó, por ejemplo, y ahora quiero volver a conseguir una pareja, pero ya con la claridad de lo que necesito, porque antes no lo entendía, no tenía la elevación de la conciencia que ahora tengo. Entonces, veo cuál es la meta donde quiero llegar y cuál es la actitud que me está alejando de la meta.
Y ahí es cuando durante la pandemia conozco el eneagrama transpersonal, que es una metodología milenaria y es un sistema de clasificación de la personalidad, en donde nosotros estamos, después de un test de personalidad, nosotros estamos, digamos, pertenecemos o nos identificamos con una de 9 personalidades. Entonces hay 9 personalidades, pero según la herida de tu infancia y según la interpretación de tu herida, tu personalidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 se cristaliza, dependiendo de lo que tú viviste en la infancia. Entonces, Ajá. cuando me encuentro con el eneagrama, durante la pandemia me meto a investigar el eneagrama, me meto a estudiar el eneagrama, me certifico eh, como una persona experta en eneagrama y creo entonces ya una metodología que es este libro que se llama Cómo pulir el diamante de tu alma. Y este libro de más de 300 páginas habla del diamante, que aquí lo vemos chiquito, el diamante del alma. El diamante tiene 10 facetas. Nosotros, bueno, sabes que yo era joyera, Sí, que además de ser una... joyera, era gemóloga. Entonces Ujú. construyo esta analogía en donde enseño a las personas a excavar en su interior y una vez hayan excavado en su interior, encuentran su diamante, que es el alma. Pero cuando encontramos ese diamante, lo encontramos sucio, lo encontramos amorfo, lo encontramos con carbones, que son todas estas heridas de nuestra historia. Ujú. Entonces, ¿cómo aprendemos a pulir ese diamante haciéndole las 10 facetas espirituales del alma? Y esas 10 facetas son todas esas áreas de nuestra vida de las cuales nosotros nos debemos empoderar y debemos hacernos cargo para poder pulir nuestro diamante interior. Entonces, mi metodología, cómo pulir el diamante de tu alma, habla de cómo a través de estas 3 metodologías del coaching y de la psicología podemos encontrar ese diamante interior y cómo pulirlo usando las herramientas psicológicas y del coaching de estas 3 metodologías. Y a lo largo de tu vida, ¿no? Y de tu, tanto personal como profesional, eh, ¿cuántas veces te has encontrado con alguien con quien te has identificado? Muchísimas. Mira, lo que más me llega a mi consulta son mujeres, claramente. Cuando me llegan hombres porque me llegan a través de sus mujeres. Por ejemplo, Ujú. matrimonios o hijos, hijos de muchas mujeres que quieren ayudar a sus hijos a empoderarse o a mejorar la relación con ellas o con sus papás. Me identifico muchísimo porque veo en las mujeres esos dolores que yo ya experimenté y que yo sané. Entonces me apasiona porque así no sea, digamos, yo soy un eneatipo 2, que es el mismo eneatipo de Madre Teresa de Calcuta, de Lady Diana de Inglaterra, por eso me las he estudiado, que tenemos la herida del abandono. Entonces, Ujú. si yo me encuentro con una mujer que tenga la codependencia y que tenga la herida del abandono, pues yo lo siento en mi propia piel porque yo ya lo viví. Pero cuando me encuentro con una mujer que tiene la herida de haber tenido padres perfeccionistas o padres que no la vieron, que es la herida del eneatipo 3, que es la del vanidoso o la vanidosa, eh, veo también las heridas de la infancia porque hacemos un estudio de la personalidad en donde vemos cuál es la herida característica de cada personalidad. Ujú. Aunque no sea mi herida predominante, yo tengo un poquito de esa herida. Todos tenemos un poquito de cada herida. Todas experimentamos en algún momento de nuestra vida cada una de esas 9 heridas. Entonces, claro, no sé, me identifico con todas, como te identificarías tú con un poquito de cada una de las personalidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos una herida predominante, que es Ujú. la que más nos duele. ¿Y cómo haces para que no te afecte la situación de esa persona con la que te sientes identificada en ese momento? ¿Qué haces para no sentirte afectada o no sentirte, digamos, arrastrada, ¿no? Por ese reconocimiento, esa familiaridad de la vida que tiene, de las heridas que tiene en ese momento esa persona y que te busca para ayudar a superarlas? Mira, una vez en un retiro espiritual me reuní con una pareja de padres que vinieron a hablar conmigo por una problemática que tenía su hija de 25 años
y me dicen lo siguiente, me dicen, nosotros no entendemos tú cómo puedes convertirte en un basurero de dolor, porque todo el mundo te echa el dolor encima, todo el mundo te echa el problema encima, todo el mundo te echa su angustia, bueno, lo que haces tú también en tu consulta tan maravillosamente bien. Y yo les digo, porque, y era algo que me preguntaban, y me preguntaban también los jóvenes en los retiros espirituales, que yo recibía 120 jóvenes, me decían, pero ¿y tú por qué no lloras en los retiros espirituales? Cuando hay tantos jóvenes rotos, llorando sus heridas más horribles. Y yo les contesté algo que siempre lo guardo en mi corazón y es lo siguiente, que es una de mis píldoras para el alma. Detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Es verdad. Entonces yo veo el milagro de esa persona que está enfrente mío, de esa persona que está llorando, de esa persona que está doliendo. Y veo la metamorfosis de su alma a través del método. Entonces, yo no me centro en el dolor, como Víctor Frankl nos enseña. Yo me centro en lo que hay detrás del dolor, que es ese milagro en gestación. Cuando las personas tocan fondo, cuando las personas llegan a consulta o a mi academia y dicen, ya no puedo más de dolor, ya no puedo más de angustia, necesito hacer un proceso, necesito hacer un curso, un taller o un proceso terapéutico, yo ya digo, qué bien que tocaste fondo, qué alegría. Y en las primeras consultas lloran sus ojos, o hasta la segunda, la tercera, cuarta están destrozadas, pero ese es el momento en el que se está gestando el milagro. Entonces yo no me contagio, no me contamino, no me intoxico, porque veo que se está gestando ya un milagro, que es maravilloso. Así es. Tal como lo estabas diciendo, yo estaba imaginándome, ¿no? En mis consultas, ¿no? Como cuando llega una persona y te cuenta su vida y como que parece que no va a salir de ella, ¿no? Y tú, es increíble cómo, yo diría, como una parte de tu cerebro está escuchando, ¿no? Y está acompañando de una manera empática a la persona, pero como con la otra parte del cerebro tú estás viendo su futuro ya, su futuro donde la persona está ya sana, está perfecta, no recuperando su vida, sino viviendo nuevas vidas, ¿no? Y, y es increíble esa visión, lo que tú dices, es la que nos hace, la que nos motiva a trabajar con esa persona y con esa ilusión, porque tú ya estás viendo lo que la persona no ve. ¿Sí? Y Exacto, es una exacto. visión del futuro que es súper estimuladora y súper motivadora. Y Sí, 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 totalmente. esas son las enseñanzas de Víctor Frankl, ¿no? Esa es logoterapia pura, es esta enseñanza de Víctor Frankl cuando era sobreviviente en los campos de concentración de Auschwitz, Uh -huh, que él decía, te pueden arrebatar todo, puedes uh estar -huh, de enfrente a la peor de la indigencia humana, puedes sí, estar enfrente al dolor más horrible humano, pero nunca perderás la última de las libertades, y es la libertad de elegir la actitud con la que exactamente. enfrentas el sufrimiento. Exactamente. Y que es una frase que yo utilizo muchísimo, tanto en mis consultas como en mis clases, ¿no? Que, es decir, yo siempre digo, ¿no? La transformo un poquito para hacerla llegar, para que sea más cercana, ¿no? Al entendimiento de las personas, ¿no? Y le digo, mira, tú no puedes elegir lo que te pasa en la vida. No puedes elegir, pues, tener una enfermedad terminal, una enfermedad grave. No puedes elegir el tener una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, pero sí tienes libertad para elegir cómo afrontas esa situación. Esa libertad nadie te la puede quitar. ¿Eh? Porque él, además, Víctor Frank, ¿no? Lo decía más o menos con otras palabras, ¿no? Pero con mis palabras decía, refiriéndose a los nazis, ¿no? Vosotros me podéis obligar a estar aquí, dentro de aquí, pero no tenéis poder sobre mis pensamientos, porque mi cuerpo está aquí, pero yo soy libre para que mi pensamiento esté fuera de aquí. Eso lo puedo elegir yo. Y puedo elegir, además, el cómo afronto y acepto esta situación que vosotros me imponéis. ¿Eh? Pero tengo la libertad para hacer esa elección de decir, sí, pero yo lo voy a afrontar de una manera positiva sabiendo que voy a salir de esta, ¿no? Y efectivamente así fue, salió sin, al final de todo, porque además él veía cómo las personas
que estaban a su alrededor, las personas que tiraban la toalla, enfermaban rápidamente y morían rápidamente, mientras que aquellas personas que luchaban y mantenían esa ilusión de salir de allí eran personas que eran más resistentes a la enfermedad y que, bueno, pues que no eran tan fáciles para fallecer. O sea que a mí es uno de los libros que yo recomiendo muchísimo, por eso admiro el que te hayas formado en logoterapia, ¿no? Porque me parece que es una de las técnicas más potentes que hay, ¿no? Para acompañar a las personas a sanar sus heridas emocionales, ¿no? Y podrías tú, no sé si tienes en tu mente, sin dar nombres ni nada, ¿no? Algún caso de estos que cuando sale la persona, que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando sale la persona de la consulta, cierro la puerta y rompo a llorar. Sí, sí, sí. Mira, ayer estaba recopilando, es uno de los casos que está en mi libro, en mi libro de Tu alma, una joya para pulir. Y es el caso de Andrea. Andrea es un nombre Ficticio. ficticio. Pues una mujer enfermera, ella era enfermera y se casa con un militar. Uh-huh. Y ese militar era un hombre que era muy infiel, era permanentemente infiel con la disculpa de que como él estaba de cuartel en cuartel, de ciudad en ciudad, pues para él era muy difícil honrar ese valor de la fidelidad. Y Uh-huh. esta pobre mujer había estado toda la vida casada con este hombre, calladita, una mujer codependiente, con la herida del abandono, y había estado toda la vida soportando estas infidelidades de su pareja. Y tiene una pequeñita, tiene una bebecita. Y ya esta chiquita tenía como 4 años. Y teniendo 4 años, la mamá de esta mujer entra a alguno de mis talleres, me oye hablar, oye de la metodología y oye de todo. Y dice, tú tienes que conocer a mi hija, tengo que llevar a mi hija, que mi hija está muy mal. Bueno, entra esta mujer hermosa y las 4 primeras sesiones hablamos de su marido y de cómo ella sufría por su marido y cómo ella lloraba por su marido y cómo ella lo perdonaba una y otra vez y cómo ella amamantando su bebé escuchaba cómo él susurraba con otra mujer y después iba y le chequeaba el teléfono y tenía unos chats súper comprometedores con otras tenientes o coronelas en otros lugares del país. Y entonces ella me dice que no sabe qué hacer, que no sabe, que lo ha perdonado muchas veces, que le ha prometido que va a cambiar, pero que no cambia, y que entonces ella necesita saber qué hacer con esta situación. Y hablaba del marido y del marido y del marido y del dolor y del dolor y del dolor y de su hijita y que no sabía cómo hacer y que esto estaba afectando a la niña. Y hasta la quinta sesión me dice, ay, perdóname, se me había olvidado contarte algo que yo creo que deberías tú saber. Esta mujer todos los días iba con unos peinados diferentes, Uh-huh. como con unos sombreros muy bonitos. Un día tenía una boina, otro día tenía una cachucha, otro día tenía una gorra de deporte. Y a mí me llamaba la atención. Yo decía, esta mujer, ¿por qué tiene esto, no, como esta moda tan increíble? Y yo, sí, cuéntame. Y hace así, y se quita la gorra, y se quita la peluca. Era calva, absolutamente calva, y tenía una raja que le atravesaba el cráneo de aquí hasta acá, y le habían hecho una cirugía de cráneo abierto para extirparle un tumor maligno de cáncer de 4 centímetros, el cual se le había creado por el sufrimiento Madre mía. desgarrador en el cual ella estaba encerrada hacía aproximadamente 10 años. Madre mía. Entonces, a lo que voy es a la inconsciencia de muchas mujeres que le dan más relevancia a un marido infiel y sufren más por un marido infiel que por un tumor maligno de cáncer. Yo decía, ¿en serio? O sea, ella sufría más por su marido, en vez de decirle, tú te vas al quinto pepino, que yo me voy a ocupar de mi vida y voy a salvar mi Ya. vida. Fíjate cómo no somos conscientes, cómo enfermamos y nos matamos y nos autoflagelamos porque no tenemos la conciencia, primero, de dónde viene la enfermedad, que obviamente pues Claro, un cáncer de claro, estos venía de este sufrimiento tan horrible. No estoy, claro. no estoy desconociendo la genética, no estoy desconociendo que de pronto hubiera algo hereditario en su genética, no. Pero sí está comprobado científicamente que la Sí. mayoría de la somatización de las enfermedades Mm. viene de heridas activas no sanadas. Exactamente, de emociones mal gestionadas. Ujú. Así es, efectivamente. Y eso
está demostrado por la ciencia, sin ninguna duda, la cantidad de enfermedades que que están provocadas por emociones no gestionadas, mal gestionadas, digamos, o mal gestionadas o no gestionadas, efectivamente. Así es. Y, Bueno, y, y empezamos a trabajar con esta mujer maravillosa y la empecé a empoderar y le empecé a poner tareas y le empecé a decir que lo más importante era su enfermedad, que ya este señor, pues miráramos a ver cómo ella se empoderaba para ver si el señor cambiaba, lo cual yo lo dudaba. sí, Pero empezó a poner muchísimos límites y fue increíble porque le dije, independientemente de que tu vida llegue a un fin o no, todos vamos a morir, pero lo importante es la huella que dejamos. Y nosotras que exacto. somos madres, la huella que les estamos heredando a nuestros hijos. Por eso es muy importante. Cuando estamos en consulta, yo suelo utilizarlo con bastante frecuencia, ¿no? ¿Qué huella quieres dejar en tu vida, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos? ¿Qué huella quieres dejar? Porque eso suele ser una pregunta que es el inicio del empoderamiento y del cambio. ¿Mm? Exacto. Entonces yo no sé, de hecho, en esos días que estuve revisando el libro pensé en ella y dije que habrá pasado, se habrá muerto porque el cáncer era muy grande, era muy agresivo, o de pronto se sanó, porque al haberse sanado emocionalmente, y esto tú y yo conocemos miles de casos, al sanarte emocionalmente te curas de la enfermedad. Yo soy una muestra de eso. A mí me han Mira. operado ya 7 veces, me han cortado todo el intestino, vivo con 80 centímetros de intestino, pero soy feliz y me sané y ya no resiento, ya no odio, ya no culpo, ya yo soy dueña de mi propia vida. Efectivamente. Eso es lo importante, ser dueña de tu propia vida, responsabilizarte de esa vida que tienes y de esa felicidad que depende de ti exclusivamente, ¿no? Porque cuando le damos el poder a los demás, ¿no? Damos las riendas de nuestra felicidad a otras personas, ¿no? Pues lo más normal es que suframos emocionalmente, ¿no? Porque esas riendas tienen que estar en nuestras manos y no darle ese poder a la gente, ¿no? Pero claro, para llegar hasta ahí no es fácil, o sea, llegar a ese nivel de pensamiento, de comprensión y demás, no es fácil, no es nada fácil. Nosotras pues hemos llegado porque tenemos, porque al igual que todo el mundo, hemos tenido y seguimos teniendo nuestras heridas emocionales, ¿no? Pero como resulta que el botiquín lo tenemos en casa, ¿eh? Sí. Pues entonces es mucho más fácil, ¿no? Y como sabemos además que no va a venir nadie a ponernos la bendita en la herida, pues nos vamos a levantar del andén y nos vamos a ir a curarnos, nos vamos a ir a casa, vamos a coger nuestro botiquín y nos vamos a curar nuestras heridas porque hemos aprendido a curarnos, ¿eh? Aunque a veces también cuando la herida es muy grande, pues echamos mano, ¿no? Y recurrimos pues a personas de nuestra confianza para que nos ayuden, porque a veces frotar la herida sabiendo que nos vamos a hacer mucho daño, pues no nos viene bien, ¿no? Y recurrimos a otras personas. Pero es muy importante todo lo que estás diciendo, Paula, el responsabilizarse, el preguntarte, ¿esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida? ¿Mm? Es más, esto me gustaría que mis hijos o mis hijas vivieran esto, ¿eh? Yo creo que eso también es una buena manera de empoderar a las mujeres para salir de esas situaciones en las que se encuentran atrapadas emocionalmente con una codependencia brutal hacia esa persona que las está machacando y las está haciendo daño. Y, y bueno, y así para ya terminar, que nos quedan un par de minutitos, Paula, yo me tiraría, bueno, no me tiraría, es que tú y yo nos hemos tirado horas y horas y horas y horas y horas hablando. Y no hemos visto nunca el momento de parar, ni nos hemos repetido, ni nada de nada, porque somos mujeres que con las ideas muy claras y que podemos hablar de muchas cosas. Pero, ¿tú qué recomendarías a una mujer que tiene esa dependencia emocional de otras personas o de otras instituciones que las han herido? ¿Qué le recomendarías? Mira, yo inicio mi metodología con algo que le recomiendo mucho a todas las personas y es hacer el escáner del alma. El escáner Ujú. del alma se hace Sí, igual como cuando tú vas al médico físico biológico. Tú vas al ajá. médico y le dices, tengo mucho dolor en una rodilla. Y el médico dice, Ujú. ya vimos el síntoma, te duele la rodilla.
vamos a ver cuál es la causa del dolor de tu rodilla. Entonces te manda a hacer un escáner. Y cuando te hace un escáner, ve que es un menisco que tienes inflamado. Entonces te manda un tratamiento, pero él tiene que ver un escáner para ver cuál es la causa. Cuando nos duele la vida y nos duele la codependencia que tenemos de una persona, o nos duele un hijo, o nos duele un divorcio, o nos duele la mamá porque tenemos una pelea, o nos duele cualquier cosa, hay que hacer un escáner del alma. ¿Cuál es la causa de lo que me está doliendo? ¿Por qué me duele esto? Porque muchas veces las personas siguen viviendo de modo automático y no se detienen hasta que ese síntoma te para. Te duele la rodilla, no fuiste al médico, ya no puedes caminar más. Te duele la vida, te duele una relación afectiva hasta que se te revienta la relación. Entonces, cuando se te revienta la relación, te explota en la cara, es cuando las personas, lastimosamente, no lo hacen antes, hacen el escáner del alma. El escáner del alma es mirar adentro qué es lo que nos duele y cuál es la causa de ese dolor. Y cuando ya reconocemos la causa, definitivamente acudir a un profesional, a un coach preparado, a una psicóloga como tú, porque nosotros solos, sí, podemos ver el manual y podemos decir, ay, yo voy a ir a implementar el manual de Paula, sí, pero si no tienes un profesional que te oriente, muy difícilmente vas a poder entender la dimensión de tu herida y sanarla. Hay que ir a terapia, hay que ir a profesionales, para eso estamos ahí. Exactamente. Ay, Paula, por favor, cómo me encanta hablar contigo, cómo me encanta hablar contigo porque sé que tú has ayudado y ayudas a muchísimas mujeres, ¿no? Por eso tenía tantas ganas de traerte aquí a estas charlas, ¿no? Y por ahí he visto a otra persona que se ha ido, que se ha conectado, que también la tengo muchas ganas, ¿eh? Que está por ahí, Irene, ¿eh? Y a Irene ya le he dicho que tiene que ser mi invitada también un día aquí, porque Irene también tiene muchas cosas que contar. Pues de verdad, Paulita mía, amiguita mía, te agradezco muchísimo el que hayas compartido este tiempo conmigo y con todas las personas que se han ido incorporando, que han sido muchas, y que estoy segura de que a alguna le has abierto la puerta, aunque sea una rendijita, para ver la luz y saber que detrás de esa puerta está la sanación, ¿eh? Y, y bueno, pues muchísimas gracias y nada, pues también quiero decirte, Paula, que esta charla tuya la he querido asociar a, a una fundación que se llama Pequeño Deseo, que trabaja con niños y con niñas con enfermedades graves, y lo que hace es que las donaciones que hacemos a esa fundación, con ese dinero cumplen los sueños de muchos niños y de muchas niñas que están largos periodos de tiempo ingresados en un hospital, ¿no? Entonces, he querido que tu charla esté asociada a esa fundación para que toda aquella persona que quiera donar 1 euro, 2 euros a esa fundación donde están los datos en la página, pues de verdad, con eso haréis felices a muchísimos niños y a muchísimas niñas. Así que, Paula, muchas gracias porque tú has formado parte de esa donación emocional para esa fundación de Pequeño Deseo. Cuenta Muchas conmigo, me gracias. encantará ir algún día contigo a conocer los niños, a empoderarlos, a darles mucha fuerza y Claro que cuando sí. quieras nos vamos para allá, a hacer camilleras Claro de que sí. almas, que es lo que hacemos. Exactamente, por supuesto que sí. Bueno, y agradecer a todas las personas que os habéis conectado y que habéis estado aquí apoyándonos, apoyando esta página de ¿Qué hablan las mujeres guerreras? No os olvidéis de cuando hagáis la donación decir que venís de esta charla de esta charla de mujeres guerreras, ¿eh? Y para que sepan que estamos contribuyendo también a una buena causa, no solamente ayudar a muchas personas que puedan conectarse con nosotros, sino también de una forma indirecta a todas otras personas que son muy vulnerables y que necesitan nuestra ayuda. Así que muchas gracias a todas las personas y un beso muy grande, Paula. Te quiero, muchas Adiós. Yo gracias por también te quiero todo. muchísimo. Adiós, amiga mía. Seguimos juntas construyendo un mundo mejor. Exactamente, ahí seguimos. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao.